hubiéramos podido leer. Pero ya digo, claro, usted me va a leer lo que a usted le interesa, pero yo también he leído lo que entiendo que yo digo y que este informe lo corrobora. Aquí tampoco se trata de dramatizar, evidentemente no está diciendo el informe, oiga, voy a remitir esto al Tribunal de Cuentas. Tendríamos un problema, pero eso no quiere decir que en el tema de gasto y en el tema de preferencias y prioridades, porque estamos hablando al final, el Grupo Popular de lo que estamos hablando es de preferencias y prioridades, que evidentemente, y como ya hemos dicho antes, el equipo de gobierno lo gasta en lo que quiere, pero que nosotros pensamos que en este momento las preferencias en unos gastos y en otro, y en este pago de facturas, pues yo digo, estas evidentemente se van a pagar las 6 o las 7 que van en el expediente, pero para mí unas sí que eran necesarias, para mí otras, y como hemos dicho antes, ciertos gastos de lo que te cobra una empresa por montar una gala y que no cobra poco, de galas que los vecinos de Burjasot, como la gala de los premios Turia, no disfrutan ni se enteran, que son para gente que viene de fuera de Burjasot y que nos cuestan un dineral, el montaje, el catering y todo eso. Pues eso, cuando hay dinero y estamos de días de vino y rosas, pues fenomenal. Pero cuando no hay dinero, no. Y nosotros hablamos de racionalización del gasto y este informe también habla de eso. No creo ni que sea para irnos al otro extremo. Pero simplemente yo lo he querido leer para que vean que lo que a veces decimos tampoco estamos tan despistados. Muchas gracias. Alguna paraula més en el segon torn? En definitiva, que no leemos las conclusiones, que simplemente continuamos aludiendo a las recomendaciones, pero en ningún caso decimos cuáles son las conclusiones de ese informe de auditoría en el que dice es un informe positivo de la gestión del instituto. Nos quedamos con lo que evidentemente son recomendaciones y no conozco, probablemente existirá, pero no conozco ningún informe de auditoría en el que no se haga alguna recomendación. Pero volvemos a lo mismo, no leemos las conclusiones en las que dice que el instituto ha hecho una gestión positiva y se lo he dicho antes para que lo leyese y a pesar de ello ha continuado en la misma línea, señora portavoz del Partido Popular. Un informe de auditoría positivo. Passem, per tant, a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? S'aprova, per tant, per 11 vots a favor, cap vot en contra i 9 abstencions. Següent punt. El punt número 16 de la Comissió Informativa d'Hisenda és una proposició sobre anul·lació de modificacions pressupostàries per transferència i per crèdit extraordinari. En primer lloc, n'hi ha que aprovar la ratificació de la inclusió en l'ordre del dia. Alguna paraula al respecte de la ratificació? Vots a favor d'incloure-lo? Unanimitat. Sobre el punt, alguna paraula? No? Votació, vots a favor? S'aprova, per tant, per unanimitat dels presents. Següent punt. El punt número 17 de la Comissió Informativa de Serveis Municipals, moció que presenta el Partit Popular relativa al mercat municipal. El dictamen de la comissió ha sigut desfavorable a la moció. Abans de procedir a les paraules, cal comentar senzillament que aquesta moció del Partit Popular la va presentar amb intenció de que fora en el plenari anterior. És la moció que havia quedat pendent. Paraules sobre el tema, es defensa la moció. Por el turno de explicación de la moción y un poco resumida y para que la gente se entere. A ver, lo que nosotros pedimos, el mercado municipal, y como todo el mundo lo puede ver, está en estos momentos, se hizo el traslado al provisional de los puestos, bueno, de las personas que ocupan los puestos, para su futura remodelación. El problema es que desde el año 2008 han aparecido ciertas patologías, concretamente hay 2 pilares que están apuntalados y que puede haber un problema de humedades que genere pues esa serie de patologías que afectan a la madera, concretamente, que es tipo pues, de xilófagos, termitas, todo eso, y que puedan afectar al resto de elementos estructurales. Nosotros nos preocupa ese tema, pensamos que podría afectar incluso a la futura remodelación
existen unos informes de los que luego hablaremos, y lo que pedimos concretamente en la moción, y para resumir, pedimos dos cosas. Uno, que se haga una peritación de la estructura aportante del mercado, es decir, de los elementos estructurales, para saber el estado de salud, porque ya sabemos que hay dos que están mal, y otra, que en cuanto se detecten estas patologías, deficiencias, lo que sea, que se procedan a reparar en tanto en cuanto no se haga, porque es obvio que la remodelación tardará, porque tiene un presupuesto muy elevado y que somos conscientes de que no se va a hacer, o que se hará, pues Dios sabe cuándo, pero lo que sí que no se puede permitir, o entendemos que nosotros que se tiene que hacer, es la joya arquitectónica que es el mercado municipal, ese edificio, independientemente del uso que se le vaya a dar en un futuro, que es el reparar las deficiencias y las patologías, o subsanar las patologías que en estos momentos tiene. Y el tercero de los acuerdos es que se dé traslado de la moción al tejido asociativo del municipio. Esto sería el resumen. Gràcies. Segons el que tinc coneixement de la comissió, n'hi havia una oferta per part del grup del Partit Socialista de votar, n'hi ha una abstenció per part de Compromís i una oferta per part de la resta de grups de votar a favor si n'hi haguera una modificació en l'argumentari. Entenc que en principi el Partit Popular presenta la moció tal qual la va presentar la comissió. Sí, es cierto, el portavoz socialista planteaba que se eliminara solamente una frase. Nosotros creemos que esa frase es muy correcta, no es de nada agresiva, y creemos que es lo que es lo que dice esa frase. Luego, si quieren, entramos, pero es que es lo que es. Entonces, creemos que el tema, la motivación de la moción es mucho más importante que negociar por el cambio de una frase. O se apoya o no se apoya. Es decir, la moción para nosotros, lo importante no es una frase concreta, sino lo que estamos pidiendo que se haga. Gracias. Paraules. Sí, desde luego no se trata de negociar, se trata de que no estamos de acuerdo. Yo no estoy negociando absolutamente nada. No estoy de acuerdo con una de las frases, con una sola frase, y lo digo ahora, que dice inacción del gobierno local. No estoy de acuerdo con esa frase. Y como no estoy de acuerdo con esa frase, pero sí con el espíritu que refleja la moción, le planteo al Grupo Popular la posibilidad de que retire esa frase en aras de que esta moción salga pues con la unanimidad de todo el arco político. ¿Mantienen esto? No entiendo por qué. Tienen un informe técnico encima. Saben ustedes que el año pasado se demolieron las paradas. Se encontraron pilares afectados por la humedad y se repararon. Se apuntalaron las cerchas de los elementos que sostienen la cubierta. Hemos actuado sobre todos los pilares de madera, detectando todas las deficiencias que tenían. No existe, según el informe técnico, riesgo de colapso en la estructura. Hemos trabajado para mantener las condiciones higiénicas y de salubridad. Desde mayo de 2010 se ha desratizado cada mes. De forma periódica se han acometido tareas de limpieza y de forma periódica se han aplicado tratamientos de desinsectación y desinfección. Por tanto, desde luego no estamos hablando de inacción del equipo de gobierno, y le reitero la misma oferta. Si estamos de acuerdo con el espíritu que plantea en la moción, única y exclusivamente no compartimos esa frase, inacción del gobierno local. Y si ustedes retirasen esa frase porque no la compartimos, nosotros apoyaríamos la moción. De lo contrario, el voto es en contra. Jo, sentint les paraules que acaba de dir la portaveu del Partit Popular, i si em permet apropiar-me-les, demanaria un recés de 5 minuts per tal que s'intentarà arribar a un acord. Crec que és un element clau d'este municipi, l'antic mercat municipal, una joia arquitectònica, com ha comentat la portaveu del Partit Popular, i si els dos partits més votats estan d'acord en l'esperit, jo donaria com a mínim un intent de 5 minuts per arribar a un acord en un aspecte únicament de redacció. Si estan d'acord els dos portaveus. ¿Sí? Una cuestión formal para entendernos cuál es